Muy bien, vamos entonces esta mañana, queridos hermanos, a compartir juntos el estudio de este tema que yo creo que levanta hoy muchas preguntas, ¿sí? De la ciudad al campo, ¿cierto? Yo he puesto aquí en letras más pequeñas del campo a la ciudad porque vamos a ver que para entender de manera adecuada este tema, estas dos ideas deben estar presentes en nuestra mente. En primer lugar, quisiera yo colocar un marco de referencia general, porque para entender bien este tema, este marco de referencia es importante. Si no es posible que tomemos posiciones que no consideran la verdad en su conjunto, ¿sí? Para entender bien tenemos que tener este marco de referencia. Miren este pensamiento en Conflicto de los Siglos, página 671. Dice, cuando termine de proclamarse el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor y estará preparado para la hora de prueba que le espera. Esta experiencia que estamos viviendo de la pandemia del COVID ha levantado en muchos el interés por el cumplimiento de las señales del tiempo del fin. Y eso está bien, yo creo que dentro del plan de Dios, Él busca que nosotros tomemos conciencia acerca de la proximidad de su venida. Pero debemos prestar especial atención como adventistas del séptimo día a la única señal en la cual tenemos participación directa. Hay varias señales, pero en la mayoría de ellos nosotros no tendremos participación directa, ¿no? Seremos los que recibiremos, por decir así, ¿no? La acción de la señal sobre nosotros. Pero la participación activa la tendremos solamente en una señal, y esta señal es la terminación de la predicación del Evangelio. Claramente este pensamiento del Conflicto de los Siglos conecta la terminación de la predicación del mensaje del tercer ángel con el fin del tiempo de gracia. Eso es importante que lo tengamos presente. Estos eventos coinciden, la terminación de la predicación del Evangelio con el fin del tiempo de gracia. Y queridos hermanos, es por eso que Dios hoy nos está invitando a nosotros a unirnos como pueblo y levantarnos para ser parte del cumplimiento de esta señal. Esta señal es la única en la cual podemos nosotros participar de manera activa, la proclamación del Evangelio. Y el tema que vamos a ver a continuación tiene que ver justamente con tiene que entenderse en este marco, en ese deseo que Dios tiene de que nosotros respondamos a su invitación y decidamos por la gracia de Dios consagrarnos por completo a Él, vivir de una manera que permita que Dios pueda usarnos en el cumplimiento final. Aquí hay una referencia a la obra que el Espíritu Santo hará en la vida del pueblo de Dios en el tiempo del fin. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando pensamos en el cumplimiento de la misión, hermanos, no se trata tanto de lo que nosotros podemos hacer para Dios. En el cumplimiento de la misión final, en el cumplimiento de la misión de Dios, lo más importante, una verdad central, tiene que ver con lo que Dios puede hacer por medio nuestro. Estas frases suenan parecidos, pero no son lo mismo. Una cosa es lo que nosotros podemos hacer por Dios, y otra cosa es lo que Dios puede hacer por nosotros. Y cuando hablamos de la misión final, tenemos que entender que Dios nos invita a que nos consagremos a Él, a que vivamos de una manera que permita que Él pueda tomar el pleno control de nuestras vidas y de esa manera Él a través de nosotros pueda cumplir esta que será la señal final, la terminación de la predicación del Evangelio. Con este marco de referencia, entremos ahora sí a revisar la pregunta clave aquí, ¿no? Del campo a la ciudad y de la ciudad al campo. Miren, lo primero que tenemos que tener claro es que Elena de White presenta una aparente tensión en relación a este tema. Y eso tiene que ver con dos libros, ¿no? Hay un libro que ella publicó en 1946, De la ciudad al campo, que tiene que ver justamente con todas estas ideas que promueven que la vida en el campo es el ideal para los adventistas. Ese es el objetivo de ese libro. Ese libro lo que presenta en resumen es el ideal de Dios para la vida de las familias adventistas. ¿Sí? Es un ideal. Muy bien. Pero por otro lado, hay un importante conjunto de pensamientos que se encuentran en el libro El Ministerio para las Ciudades, donde ella manifiesta una gran preocupación por la evangelización de los centros urbanos. Y entonces aquí surge esta aparente tensión.
Porque por un lado está un claro énfasis en que el ideal para los adventistas es que ellos vivan con sus familias en un ambiente campestre donde puedan disfrutar del beneficio de la naturaleza. Está claro. Pero por el otro lado tenemos este conjunto de citas y de referencias que ella hace a la importancia de consagrar todos nuestros esfuerzos en este tiempo en la evangelización de los grandes centros urbanos. Entonces, ¿cómo conciliamos, cómo resolvemos esta aparente tensión? Muy bien, lo primero que tenemos que recordar es que definitivamente de la ciudad al campo es el ideal divino. Este movimiento es algo que Dios desea que nosotros entendamos y procuremos movernos en función a este ideal. ¿Por qué? Porque es importante, según Dios, cuyos consejos recibimos a través de hermana Ellen White, nos movamos en esta dirección. En primer lugar, porque según ella, el campo, el ambiente campestre, es el ambiente ideal para la educación de los hijos. ¿Sí? En primer lugar eso. En segundo lugar, porque la vida campestre promueve la auténtica espiritualidad y el desarrollo integral de todas nuestras facultades. En tercer lugar, es un alivio para la pobreza. Este es un concepto interesante, es un alivio para la pobreza. Y en cuarto lugar, la vida en el campo es el ideal porque es una protección contra los juicios divinos que caerán muy pronto sobre las ciudades. Muy bien, veamos algunos pensamientos ahora específicamente sobre cada uno de estos conceptos que hemos compartido ahora. En primer lugar, el ambiente ideal para la educación de los hijos. Dice ella, no se dejen tentar los padres por ninguna ventaja temporal que los induzca a descuidar la educación de sus hijos. Siempre que sea posible, los padres tienen el deber de establecer su hogar en el campo en bien de sus hijos, el énfasis en los hijos. Hay que proteger cuidadosamente tanto a los niños como a los jóvenes. Debería mantenérselos alejados de los centros de iniquidad que hay en nuestras ciudades. Permitamos que los rodee la influencia de un verdadero hogar cristiano, un hogar donde mora. Entonces, en primer lugar, está claro que el ideal para educar hijos es un ambiente campestre. En segundo lugar, es importante el ambiente campestre porque promueve la auténtica espiritualidad a través del desarrollo integral de todas nuestras facultades. Dice ella, insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Qué importante es esto. El foco de nuestra vida debe ser el desarrollo de nuestra comunión con Dios, de la vida espiritual. Cristo está a las puertas. Por esto digo a nuestro pueblo, no consideréis que es una privación el ser llamados a dejar las ciudades para trasladaros al campo. Allí esperan abundantes bendiciones para los que deseen aprenderlas. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador, y al estudiar la obra de la mano de Dios, seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen. Conexión entonces entre campo y espiritualidad en este segundo concepto. En tercer lugar tenemos el alivio para la pobreza. En relación a los pobres ya menciona, si los pobres que atestan hoy las ciudades encontrasen casas en el campo, podrían no solo ganarse la vida, sino recobrar la salud y gozar de la felicidad que ahora desconocen. Rudo trabajo, vida sencilla, estricta economía y a menudo penalidades y privaciones es lo que les tocaría. Pero qué bendición sería para ellos dejar la ciudad con sus condiciones al mal, sus alborotos y sus crímenes, su miseria y su impureza, para saborear la tranquilidad, la paz y la pureza del campo. Esto es interesante, ¿no? Dice que muchas familias pobres harían bien en moverse al campo porque ellos tienen mejores condiciones, encontrarían mejores condiciones de vida, Un cuarto aspecto, la protección contra los juicios divinos que caerán sobre las ciudades. Salid de las ciudades, salid de las ciudades, salid de las ciudades. Este es el mensaje que el Señor me ha dado. Se producirán terremotos e inundaciones y no debemos establecernos en las ciudades impías donde se sirve en todo sentido al enemigo y se olvida con tanta frecuencia a Dios. Ustedes van viendo, queridos amigos y hermanos, que claramente hay un ideal que busca cumplir estos propósitos. Aquí están las razones. Estas 4 razones son esencialmente las que ella señala como los motivadores que deberíamos considerar a la hora de tomar la decisión de seguir este claro consejo divino. Muy bien, eso claramente está establecido por un lado. Están los consejos que
presentan esta indicación de movernos hacia el ideal que Dios presenta, de movernos al campo, ¿no? De la vida urbana, como el ambiente que beneficia de mejor manera a las familias cristianas, a las familias adventistas. Pero junto con esos claros consejos aparecen también estas otras claras indicaciones que muestran que la misión urbana es la misión presente, es lo que Dios espera que su pueblo haga hoy, ¿sí? En la estrategia divina por alcanzar al mundo, Dios ha establecido que el foco evangelístico en los centros urbanos es un aspecto crucial. Y miren ustedes estos tres pensamientos. En primer lugar, la obra de las ciudades es la obra esencial para este tiempo. Cuando se trabaja en las ciudades como Dios desea, el resultado será la puesta en operación de un poderoso movimiento cual nunca se ha visto. Un segundo pensamiento, el mensaje que se me ordena dar a nuestro pueblo en este tiempo es: trabajad las ciudades sin demora, porque el tiempo es corto. Ha de haber un accionamiento de nuestras ciudades como nunca han sido trabajadas. Lo que debiera haberse hecho años atrás, ahora ha de hacerse con toda prontitud. La obra será más difícil de hacer ahora de lo que hubiese sido años atrás, pero se hará. Entonces miren ustedes qué interesante esto. Ahora aquí encontramos este conjunto de pensamientos, estos son referencias, hay muchos otros pensamientos más en esta misma dirección, que muestran un claro sentido de urgencia en cuanto a esta obra que necesita ser emprendida ya. La conquista de las grandes ciudades, la evangelización de las grandes ciudades, porque es allí donde está concentrada la mayor parte de la población mundial. Se considera que para el 2050 el 70% de la población mundial vivirá en grandes ciudades. Es por eso que el foco, así, debe estar en la evangelización de estos centros urbanos. Y entonces, claramente, nuevamente aparece la tensión. Claras indicaciones de Dios, por un lado, de que su pueblo idealmente debe moverse hacia ambientes urbanos para poder encontrar allí la clase de comunión que los habilitará para experimentar la plena dirección de Dios en sus vidas. Por otro lado, un llamado a cumplir una misión urbana que es prioritaria y urgente en el contexto del tiempo del fin. ¿Cómo entonces conciliamos estos dos conceptos? Y entonces aparece este concepto, esta idea que es la clave, ¿no es cierto?, que provee la respuesta, ¿no?, que permite unir estas dos líneas de pensamiento. La solución divina tiene que ver con los puestos o centros de avanzada. Dice ella: debemos trazar planes sabios para advertir a las ciudades. Miren, el foco misional, las ciudades. Y al mismo tiempo vivir en lugares donde podamos proteger a nuestros hijos y a nosotros mismos de la influencia contaminadora y desmoralizadora que tanto prevalece en esos lugares. Ahí está, ¿no es cierto? Los dos, a la hora de obedecer a Dios, si queremos obedecer a Dios, tenemos que considerar los dos conceptos al mismo tiempo. Yo no puedo escoger uno u otro. No es lo que Dios espera que yo haga. Si queremos ser realmente fieles a Dios, debemos considerar el paquete completo, el conjunto, ¿no es cierto? Salir al campo, pero al mismo tiempo mantener el foco claro de la misión urbana. Sigue diciendo ella: hay que trazar planes juiciosos para esa obra, para que esa obra pueda ser hecha en la forma más ventajosa. Cada vez más, a medida que la maldad aumente en las grandes ciudades, tendremos que trabajarlas desde centros de avanzada. Esta es la forma en que trabajó Enoc en los días previos al diluvio, cuando la maldad abundaba en todas las comunidades populosas y cuando la violencia estaba en la tierra. Miren estos otros pensamientos adicionales. Hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios dijo: ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá en la tierra. Miren qué clara que es la instrucción, queridos hermanos. Alabado sea Dios por la claridad del consejo y del mensaje. Dice: sí, miren, ustedes deben salir para evitar la contaminación de las ciudades por un lado. Eso es correcto, eso hay que hacerlo, porque necesitamos tener una clase de comunión con Dios que permita que nos llene de su espíritu, nos capacite. Pero una vez capacitados por Él, tenemos que entender que Él espera que, llenos del poder del Espíritu, visitemos las grandes ciudades para amonestarlas acerca de lo que viene por delante.
Sigue diciendo, y el Señor nos ha indicado repetidamente que debemos trabajar en las ciudades desde puestos de avanzada ubicados fuera de ellas. En esas ciudades debemos tener casas de culto. Bien interesante, en las ciudades hay que tener casas de culto, templos, como monumentos de Dios. Pero las instituciones destinadas a la publicación de la verdad, a la curación de los enfermos y a la preparación de los obreros deben establecerse fuera de las ciudades. Y es interesante que ella conecta entonces el concepto de puestos de avanzada con las instituciones de la iglesia, ¿no es cierto? Colegios, instituciones de salud, casas publicadas. Ahora, dicen ella que idealmente estas deben estar ubicadas fuera de las ciudades. Es especialmente importante que nuestra juventud sea protegida en la ciudad. Por lo tanto, debemos ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas en nuestros esfuerzos por adquirir propiedades a bajo precio en el campo. Y desde esos puestos de avanzada debemos trabajar las ciudades. Entonces, hermanos, aquí vamos uniendo los conceptos, ¿no es cierto? Claras indicaciones en cuanto a la importancia de la vida en el campo. Claras indicaciones en cuanto a la importancia y a la urgencia de aumentar las grandes ciudades. Y ahora encontramos los centros de avanzada como la estrategia divina para unir estas dos líneas de pensamiento, ¿no es cierto? Aquí podemos tener las dos cosas presentes. Vida campestre, pero foco misional en los centros urbanos. Es así como Dios quiere que nos movamos. Un dato interesante para tener en cuenta, un estudioso adventista, Montes Allen, estudió 107 artículos donde Elena de White habla sobre las ciudades. Y él descubrió lo siguiente, miren, de los 107 artículos que él revisó, 24 artículos enfatizan la importancia de la salida de las áreas urbanas. Hay 24 referencias directas, órdenes directas de Dios, diciendo hay que salir de las ciudades. Pero encontró 75 referencias o citas que llaman a movilizarse hacia las ciudades para evangelizarlas. Miren, qué interesante esto. Hay que salir, como que Dios está diciendo, no, tienen que salir, pero por favor, no pierdan el foco. La idea no es que salgan y se aíslen, no esa es la idea. La idea es que salgas para prepararte. Salgas para prepararte a fin de que Dios pueda usarte en el cumplimiento de la misión urgente que tiene que ver con la evangelización de los centros urbanos. Y finalmente se encontraron allí 8 citas donde ella critica las condiciones de la vida en las ciudades. Muy bien, ahora pasemos a analizar algunos detalles importantes, hermanos, en cuanto a este tema del campo. ¿Qué entendía Elena de White por campo? Este es un concepto interesante, ¿no? Porque algunos dicen, ok, vamos al campo y piensan en ir allá a un lugar totalmente aislado, ¿no? Solitario, cero contacto con la civilización. ¿Será que eso es lo que ella tenía en mente cuando menciona el concepto campo? Vamos a mirar aquí algunos pensamientos que nos pueden entender este concepto. Dice ella, los hermanos que desean cambiar de ubicación tienen la gloria de Dios en vista y sienten que sobre ellos descansa la responsabilidad de beneficiar a los demás, de hacer el bien y salvar a las almas por las cuales Cristo no escatimó su vida preciosa. Miren, hermanos, que en todo momento el foco misional debe ser un aspecto a considerar. Dice luego ella, deberían trasladarse a ciudades. Ahora es interesante porque en español a veces no se nota bien este detalle que es importante considerarlo. Cuando ella, por ejemplo, en este caso, habla de ciudades aquí, no usa la palabra cities, que se refiere usualmente a grandes ciudades, sino a towns, que tiene que ver, vamos a ver un poquito antes, con ciudades más pequeñas, o aldeas, ¿no? Villas en inglés, donde hay poca luz o nada de luz, donde realmente puedan ser útiles y bendecir a otros mediante sus labores y su experiencia. Se necesitan misioneros que vayan a ciudades, nuevamente towns, y pueblos, villas, con el fin de levantar el estandarte de la verdad. Miren ustedes qué interesante esto. Dice muy bien, si ustedes quieren salir de las grandes ciudades, está muy bien, hay que salir. Pero dice, se necesita obreros que salgan de las grandes ciudades, pero que vayan a ciudades más pequeñas. Es interesante, ciudades más pequeñas o a villas, a poblaciones rurales. Y quizás aquí podemos entender mejor este concepto con estas 3 imágenes aquí. No está en primer lugar la palabra city, ciudad, una gran ciudad. Un espacio urbano con alta densidad poblacional en lo que predomina el comercio, la industria y los servicios. Esos son los lugares donde ella pide que debemos salir de los grandes centros urbanos, ¿sí? Donde no es posible tener contacto con la tierra, ¿no es cierto?, con una huerta, ¿no? Eso no es posible en un centro urbano. Ahí los metros cuadrados son tremendamente caros y costosos. Pero ella hace referencia a que una opción, dice ella, es salir a vivir a una ciudad pequeña, a una town, ¿no es cierto?, que es una población, sí, una población con límites establecidos,
que tiene un gobierno local, pero donde ya es posible conseguir propiedades con terrenos, con huertas. Ya es posible en estos lugares, ¿no? Y están las villas, ¿no? Las villas, que son las pequeñas comunidades en el área rural ya, ¿no es cierto? Yo me podía pensar, ¿no? Yo no soy experto a conocer en Chile, pude conocer algunos lugares, pero me podía pensar, por ejemplo, que en las afueras de Chillán todavía es posible, ¿no? Te sale Chillán, en la vía Coihueco, en la vía Tanilboro, en la vía Pinto, y todavía es posible conseguir terrenos con huertas, ¿no? Con campo, ¿no? Entonces, todavía Chillán calificaría como una town, ¿no es cierto? Una ciudad pequeña. Pero también están las villas más pequeñas, ¿no? Y cuando uno vaya hacia las termas, ¿no? Las trancas, ¿no? Por ejemplo, o el mismo Pinto. Son comunidades más pequeñas, ¿no es cierto? Comunidades rurales, donde realmente hay campo allí por todos esos lugares. Entonces, es interesante que tengamos estos conceptos en mente, porque vamos a ver que ella no se refería directamente a lugares aislados necesariamente, ¿no? En su mente el concepto de campo era un concepto amplio, no era un concepto limitado, era un concepto amplio. Pues vamos a leer algunos pensamientos más. Dice, a nuestro alrededor hay ciudades, cities, y pueblos, towns, en los cuales no se hace ningún esfuerzo para salvar almas. ¿Por qué no se establecen en estas ciudades y pueblos algunas familias que conocen la verdad presente para implantar allí el estandarte de Cristo, trabajando con humildad, no según sus propios métodos, sino según los métodos de Dios para llevar la luz a los que no la conocen? Miren nuevamente, el traslado debe tener como foco el cumplimiento de la misión. Yo me muevo hacia el campo a fin de ser preparado por Dios para ser un misionero que Él pueda usar de manera potente en la proclamación final del Evangelio. Otro detalle interesante, aquí ella menciona, miren, una distancia. Dice así, aunque estemos separados de la ciudad entre 30 y 45 kilómetros, miren ustedes qué interesante, que ella incluso señala algunas distancias, ¿no?, recomendadas. De todos modos podremos alcanzar a la gente, o sea, una distancia que no impida que nosotros podamos trabajar por la gente, por las ciudades. Dios realizará milagros en favor nuestro si tan solo colaboramos con Él con fe. Prosigamos entonces un curso de acción inteligente para que nuestros esfuerzos sean bendecidos por el cielo y coronados con el mejor de los éxitos, ¿sí? Entonces, este es un primer aspecto que debemos considerar. El concepto de campo que tenía entonces era un concepto amplio. Para cómo subsistir en el campo, esa es otra pregunta que muchos hacen. Dicen, yo he sido urbano toda mi vida, ¿no? He sido citadino y ahora trasladarme al campo. Bueno, ella da algunas ideas, ¿no? Les recomiendo a los que quieren profundizar un poquito más este concepto, leer el libro Ministerio de Curación, capítulo 12, es un capítulo fascinante, lleno de valiosas instrucciones. Miren ustedes aquí algunos de estos conceptos. Dice, en el plan de Dios para Israel, cada familia tenía su propia casa con suficiente tierra de labranza. Interesante, en Israel cada familia tenía tierra de labranza. Y mientras leí esto me acordé, queridos hermanos, de cuando leemos las referencias que Dios hace a las viviendas que tendremos en el reino de los cielos, Elena White también menciona que cada casa tendrá campo fuera de la ciudad. ¡Qué maravilloso! Es decir, el ideal de Dios es el mismo, en el Edén, en esta tierra y en el cielo. El plan de Dios es que tengamos contacto con la naturaleza. Dice ella, de este modo quedaban asegurados los medios y el incentivo para hacer posible una vida provechosa, laboriosa e independiente. Concepto importante. Independencia económica. No trabajar para otros. No trabajar para otros. Mi sustento depende de una labor que yo hago en la que me consagro a Dios y donde Dios es mi jefe, ¿sí? Una independencia económica. Y ninguna especulación humana ha mejorado jamás semejante plan. Al hecho de que el mundo se apartó de él, se debe en gran parte la pobreza y la miseria que imperan hoy. Qué interesante esto, hermanos. Dios siempre tuvo el ideal presente para su pueblo. Dice ella, los agricultores cristianos pueden desempeñar una misión verdadera, ayudando a los pobres a encontrar casa en el campo y enseñándoles a labrar la tierra y hacerla productiva. Pueden enseñarles también el uso de los aperos de labranza, los diferentes cultivos, la formación y el cuidado de los huertos. La agricultura, un aspecto muy, muy importante,
voy a entrar en mucho detalle en esto, pero el trabajo con la tierra es un aspecto que ella resalta mucho. Pero también habla de que hay que prestar atención al establecimiento de diversas industrias, no solo agricultura, diversas industrias, que pueden dar empleo a familias pobres. Y es interesante que ella, miren ustedes, tiene la idea de que cuando nosotros emprendamos un proyecto con la dirección de Dios, no pensemos solo en nosotros, pensemos en cómo ayudar a otros, a que la bendición también alcance a otros. Carpinteros, herreros y en una palabra, todo el que entienda de algún oficio debe sentirse moralmente obligado a enseñar y ayudar a los ignorantes y desocupados. Muy bien, por lo tanto, cuando hablamos de campo, hermanos, tenemos que reconocer que no existen reglas fijas, no existen reglas fijas. El concepto que ella tiene de campo es un concepto amplio, no es limitado, es amplio. Ustedes me han leído aquí los pensamientos. No hay reglas fijas, ni tampoco debe haber movimientos apresurados. Hay unos pensamientos a continuación que tienen que ver con esto. Esto tiene que ser una decisión planificada, orada, sometida realmente a la conducción del Señor. No existe una definición específica de campo. Lo que es campo para una familia no necesariamente lo es para otra. Eso es importante, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de que lo que uno entiende por campo no necesariamente funciona para otra. Se deben considerar factores como el trasfondo familiar, las necesidades educacionales de los hijos, oportunidades laborales, oportunidades para cumplir la misión. Este es el aspecto que ella más enfatiza, pero todos estos elementos deben ser considerados. Pero sobre todas las cosas, sobre todo, se debe buscar la dirección de Dios. Si alguien sinceramente quiere seguir la voluntad de Dios, va a buscar al Señor y va a poder seguir, va a recibir de Dios orientaciones y consejos que le permitirán seguir la dirección divina. Los padres pueden conseguir casas pequeñas en el campo, con terrenos de cultivo, donde sea posible tener huertos para cultivar verduras y frutos pequeños, con el fin de reemplazar la carne que tanto contamina la sangre vital que circula por las venas. En estos lugares los niños no estarán rodeados por las influencias corruptoras de la ciudad. Miren, y esta última frase: Dios ayudará a su pueblo a encontrar tales lugares fuera de las ciudades. Dios ayudará, por eso la dirección divina es clave. Cuando uno quiere moverse en dirección de las orientaciones divinas, Dios ofrece el Espíritu Santo para poder guiarnos paso a paso para tomar las mejores decisiones. Que todos tomen el tiempo necesario para realizar cuidadosas consideraciones para que no sean como el hombre de la parábola que comenzó a edificar y luego fue incapaz de terminar. No debe realizarse ningún movimiento sin considerar cuidadosamente ese movimiento y sus resultados. Todo debe ser tenido en cuenta. Puede haber personas que se apresuran a hacer una cosa y que se comprometen en negocios acerca de los cuales no saben nada. Dios no quiere que se haga esto. Pensad con sinceridad y oración y estudiar la Biblia cuidadosamente y con oración, teniendo la mente y el corazón despiertos para oír la voz de Dios. Comprender la voluntad de Dios constituye una gran cosa. Y hermanos, ustedes ven claramente cómo Dios en su amor y sabiduría nos muestra el camino a seguir. Dice que hay un concepto general, pero yo voy a guiarlos directamente a través del Espíritu Santo, a través del estudio de la palabra, a través de la oración, si ustedes me buscan para poder cumplir mi santa voluntad, ¿no es cierto? Pero debe haber un tiempo de preparación, de estudio, de oración, no movimientos apresurados. Muy bien. Ahora pasemos ya a un otro aspecto interesante, ¿no? El himno de Juárez plantea que la salida de las ciudades debe ser progresiva, por etapas. Es posible ver esto, ¿no? Que en los consejos de Juárez hay un tipo de progresión. En primer lugar están los consejos donde ella habla de el movimiento o la salida de las grandes ciudades a centros poblados más pequeños, ¿no? Usualmente cuando ella se refiere a este tipo de movimiento habla de abandono o salida, ¿no? Es una primera etapa, ¿no? La salida de las ciudades es progresiva, la salida de las grandes ciudades es progresiva. De las grandes ciudades primero a los centros poblados más pequeños, los towns, las villas, como mencionamos tiempo atrás. Dice, el Señor ha indicado vez tras vez que nuestro pueblo debe sacar a sus familias de las ciudades, de las cities, y llevarlas al campo, a donde puedan cultivar sus propios alimentos, pues en el futuro el problema de comprar y vender será muy serio. Interesante. Debemos empezar ahora a seguir la instrucción dada en forma reiterada.
Salir de las ciudades e ir a los lugares apartados, donde las casas no estén amontonadas, hay un criterio claro, no estén amontonadas, y donde os veáis libres de la interferencia de los enemigos. ¿Sí? Entonces, ya la orden está dada. Salgan, muévanse en dirección al ideal de Dios, busquen lugares fuera de las ciudades. Cuando ya está la orden dada, podemos movernos ahora, sí. Dios quiere que empecemos a movernos ahora. Pero llegará el momento cuando ya no habrá más tiempo para meditarlo, habrá que simplemente salir. Habrá que salir, ya no hay tiempo para más reflexiones. No, ahora hay que llegar al momento de las decisiones finales en este sentido. Dice, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Entonces es interesante. Y nosotros estamos viviendo en ese periodo, ¿no? La orden ha sido dada, movámonos de acuerdo a la dirección de Dios en dirección al ideal. Estamos en ese tiempo ahora. Pero ese tiempo terminará cuando se dé el decreto dominical. Ese será el momento para salir sin demora. Allí ya no habrá más tiempo para dilaciones. Será la última oportunidad que tendremos para salir. Y finalmente, ella habla luego de la huida de centros poblados más pequeños allá a lugares u ubicaciones despobladas. Cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos suspenda la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Muchos encontrarán refugio en puntos de difícil acceso en las montañas, como los cristianos de los valles del Piamonte. Convertirán los lugares elevados de la tierra en santuarios suyos y darán gracias a Dios por las fortalezas de rocas. Y luego dice, en capítulo 5, 610, y en 1 Escritos 282 dice ella, vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos y juntarse en grupos para vivir en los lugares más apartados. Los ángeles los proveían de comida y agua, mientras que los impíos sufrían hambre y sed. ¿Sí? Entonces estos dos conceptos son interesantes, ¿no? Salir, ahora es el tiempo de salir. Ahora podemos hacerlo de manera planificada, hoy podemos disfrutar los beneficios del desarrollo del carácter, de la preparación que Dios quiere hacer en nuestras vidas, cuando tenemos contacto con la naturaleza, con un entorno rural. Ahora es el tiempo. Dios dice, planifiquen, oren y bajo mi dirección salgan. Pero recuerden que hay un plazo límite, el plazo límite vence con el decreto de la ley dominical. En ese momento ya no hay tiempo para dilaciones, hay que salir. Será el último anuncio de que llegó la hora de salir. Y luego vendrá ya el decreto de muerte que hará que salgamos de las pequeñas ciudades o localidades rurales hacia allí. Sí será el momento de ir a lugares apartados, escondidos en las montañas, desolados. Ese es el momento de ya buscar realmente alejarnos totalmente de la civilización. Conclusión, hermanos. Estamos en el tiempo de dar pasos de fe hacia el ideal de Dios. ¿Sí? Pasos de fe hacia el ideal de Dios. Ha llegado el tiempo de dar pasos de fe que nos permitan avanzar hacia el ideal de Dios. Pasos de fe bajo la dirección de Dios nos permitirán experimentar el cumplimiento de sus promesas en nuestras vidas. Cada paso que damos en la dirección de Dios nos permite que alguna promesa del Señor se cumpla en nuestra vida. De este modo podremos crecer en el desarrollo de nuestro carácter, porque el obedecer a Dios tiene dos propósitos esenciales. En primer lugar, el desarrollo de nuestro carácter, el crecimiento en santidad y nuestra capacidad de proclamar el mensaje de los tres ángeles. Preparación para cumplir la misión. Aspectos que constituyen nuestra preparación esencial para nuestro próximo encuentro con Jesús. ¿Es hora de salir de las ciudades? Y la respuesta que podemos dar es hora de dar pasos de fe. Es importante que tengamos en cuenta que cada familia es una realidad distinta. Nadie puede marcarle un cronograma a otra familia. Lo que tenemos que hacer es nosotros de manera personal buscar la dirección de Dios, porque podemos estar en distintos momentos. Y dependiendo el momento que estemos viviendo, dependiendo de nuestras circunstancias, entonces Dios espera que demos pasos de fe. Por ejemplo,
Probablemente aquí esta mañana hay personas que están escuchando este mensaje por primera vez, nunca lo habían escuchado antes. Muy bien. ¿Cuál sería un paso de fe para ellos? El paso de fe para ellos sería comenzar a estudiar el tema, comenzar a estudiar, comenzar a orar en cuanto a esto. Ese es un primer paso de fe, comenzar a estudiar el tema, ¿no? Ahí están los libros, de la ciudad al campo, Ministerio para las ciudades, comenzar a estudiar para entender cuál es el plan de Dios. Probablemente que hay un grupo de gente que ya ha venido estudiando el tema, ya hace tiempo atrás que Dios los viene inquietando con esto, ¿ok? Si ustedes ya están estudiando el tema, ya hay tiempo atrás que Dios les viene inquietando con este asunto, probablemente entonces llegó a dar el siguiente paso, a comenzar a ya planificarse cómo van a hacer para moverse, qué localidades están considerando, cuáles son las mejores opciones, y ahí comenzar a analizar. Ustedes están en otra situación ya, ¿no? El paso de fe ahora ya es actuar, moverse, ¿no es cierto?, en base a las condiciones de cada familia. Pero de repente hay otras familias que ya salieron, ya están en las towns, en las pequeñas villas o en ambientes rurales. Ok, entonces ustedes ya están disfrutando la bendición de la naturaleza. El paso de fe es prepararse para cumplir la misión en las grandes ciudades, porque recuerden que el plan de Dios no termina con la salida solamente, sino que el plan de Dios es que ustedes puedan prepararse allí para que, como en no, puedan ser los instrumentos de Dios en la evangelización de las ciudades. Y entonces el paso de fe tiene que ver con movernos, con visitas y estrategias para poder cumplir la misión que Dios nos daba en los grandes centros urbanos. Entonces, dependiendo del momento que esté viviendo cada hijo de Dios, viene el paso de fe que Dios espera que des. En el contexto de la fe, podríamos decir que Dios es idealista. Dios nos desafía continuamente en avanzar en dirección a su ideal. Los seres humanos somos realistas y muchas veces es ese realismo el que nos lleva a analizar las cosas y a darnos cuenta que pero yo nunca he salido al campo, no tengo idea de lo que es vivir en un lugar urbano, en un ambiente rural. Nos parece que es imposible lo que Dios pide. Pero es entonces, hermanos, que tenemos que recordar que Dios nos invita a dar pasos de fe, porque la fe es vivir avanzando desde mi realidad hacia el ideal de Dios. Y esto es muy importante, hermanos. En términos prácticos, esto es lo que significa Habacuc 2:4, mas el justo por la fe vivirá. Cuando la Biblia dice que tenemos que aprender a vivir por fe, lo que está diciendo es esto, que tenemos que aprender a vivir dando pasos de fe. ¿Y qué significa dar un paso de fe? Dar un paso de fe significa comenzar a moverme desde mi realidad hacia el ideal de Dios. La realidad de cada uno es distinta. Así que yo no puedo allí recetar qué paso debe dar mi compañero, mi amigo, mi vecino, mi hermano. Yo solo sé cuál es mi realidad. Y es en esa realidad que Dios espera que yo me mueva en dirección al ideal, de manera continua. La vida de los cristianos, la vida de los adventistas, debe ser una vida continua de movimiento, desde mi realidad más cerca del ideal de Dios, más cerca del ideal de Dios, más cerca del ideal de Dios. Dios quiere que vivamos así. Cuando Dios nos da una orden, cuando Dios nos inquieta con algún movimiento que Él espera que demos, porque yo tengo la certeza que este tiempo de pandemia que hemos estado viviendo, muchos estamos siendo inquietados a salir de nuestra zona de confort, a dar pasos de fe, a movernos en dirección al ideal de Dios. Si Dios nos está inquietando, si Dios está trabajando con nosotros, el Espíritu Santo, de maneras distintas, nos está haciendo dar cuenta que es hora de movernos, de dar nuevos pasos de fe, tengamos en cuenta, hermanos, este consejo muy importante de la experiencia de Lot. Lucas 17:32 dice, acordaos de la mujer de Lot, porque un día Dios también inquietó a Lot. Dios también trató de decirle, Lot, sal de la ciudad, es el tiempo de salir, los juicios vienen, el fin está cerca, sal, sal, sal. Pero dice la sierva de Dios que Lot se demoró. Lot estaba demasiado acostumbrado a la vida cómoda, que tenía un estilo de vida, tenía una forma de ritmo diario, que ya estaba acostumbrado, entonces moverse todo cambio, y mientras más avanzada la edad, más difícil es el cambio. Y a Lot le costó, y demoró en salir. Y eso le costó caro, porque dice la sierva de Dios, que si Lot se hubiera apresurado, tal como el Señor lo deseaba, su esposa no se habría convertido en una estatua de sal. Miren qué interesante esto, hermanos. Es decir, mientras más rápido obedezcamos una instrucción divina, más bendición recibiremos por un lado y menos pérdida sufriremos por el otro.
toda dilación o toda demora en la obediencia conlleva esas dos situaciones. Pérdida de bendiciones. Si obedezco, mayores bendiciones. Si desobedezco, pérdida de bendiciones. Por otro lado, si desobedezco, mayores pérdidas. Si obedezco, aminoro las pérdidas. Por eso es importante que si el Espíritu Santo nos está inquietando y nos está llamando a dar pasos de fe, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis su corazón. Es hora de avanzar, porque ese es el deseo. Porque cada paso de fe que des en dirección al ideal de Dios, en realidad es un paso en tu preparación para encontrarte con el Rey que viene a tu encuentro. Porque Cristo viene pronto y es hora de prepararnos. Es hora de que nuestra agenda se alinee con la agenda de Dios. Ese es el único camino seguro. Y queridos hermanos, a través de todo esto que estamos viviendo, sin lugar a dudas, la voz de Dios, una vez más, nos invita a dar pasos de fe que nos acerquen a ese momento glorioso, cuando Cristo venga por segunda vez. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude para que seamos obedientes a cada instrucción que el Señor nos muestre. Un abrazo cordial, bendiciones para todos. Doctor Walter Alaña, le agradecemos mucho realmente por este mensaje tan claro, con conceptos que se entendieron de una forma tan clara realmente. Me quedo con algo que usted acaba de mencionar. Cada paso que nosotros damos en el camino de la fe es un paso en el que nos acercamos más a nuestro Dios. Y hay una frase que usted mencionó que nos gustaría poder recalcarla y que aparezca en pantalla porque realmente nos gustó mucho. Dice: si queremos ser realmente fieles a Dios, debemos considerar el conjunto de planes, salir al campo, pero mantener el foco en la misión urbana. Doctor Walter Alaña. Wow. Un tema y una frase que a lo mejor encierra y resume el objetivo de la ponencia de nuestro querido pastor Walter. Debemos avanzar con estos planes conjuntos, pero fíjense que la sierva de Dios y la Biblia siempre están colocando la misión como foco principal del cristiano. Es decir, los hijos de Dios, usted y yo, el Señor le coloca el foco principal, que es el compartir con otros la misión. A ver, y algunos, por lo tanto, el pastor Walter fue muy claro en esto. Algunos dicen, no, hay que retirarse lo más posible. Bueno, ¿y quién les va a predicar a aquellos que no les han predicado? ¿Quién les va a hablar a aquellos que no han escuchado? Los pies, ¿dónde están de aquellos que anuncian la paz? Es por eso que esto tiene que ir en conjunto, apartarnos. Y él, quizás Eve, clarificó un poquito la idea de los conceptos que tenemos de campo, cómo es que la sierva de Dios, en su idioma, ¿cierto? Ya que estudiamos la escuela sabática hace un ratito atrás, ¿qué estaba queriendo decir con irnos al campo? Yo no puedo tomar los escritos, como decíamos anteriormente, e interpretarlos de la forma que yo quiera. Siempre tengo que ir y hacer un estudio exhaustivo. Eso es muy importante. Un estudio exhaustivo de lo que realmente Dios está queriendo decir a través del escritor bíblico. Es por eso que cuando es el momento, el Señor lo dijo claro. Como decía Eve hace un ratito atrás, la vida del cristiano es de continuo aprendizaje y de continuo crecimiento. Y Dios, en la medida que nos va a ir hablando de diferentes maneras a través del Espíritu Santo, nosotros tenemos que ir obedeciendo. Pero nunca debemos olvidar el objetivo de nuestra misión. ¿Y cuál es la misión? La misión es compartir el mensaje de amor con otras personas para que esas personas se conviertan en discípulos de Jesús. En discípulos de Jesús. Así que es por eso, querida Eve, que ya estamos listos, ¿o no? Perfecto, ya estamos listos, ya agrupamos las preguntas que más se hicieron, las que más, bueno, por temas, y ahora vamos a pasar al moderador, quien se las va a presentar al expositor. Así es. Muy bien, estamos contentos después de esta hermosa ponencia. Pastor, tenemos algunas preguntas muy interesantes. Mire, tengo mi micrófono activado. ¿Se me está escuchando?
Ya, bueno, ahora sí. Entonces, pastor, tenemos algunas preguntas muy interesantes. El tema es un tema que ha sido tratado, trabajado en muchas iglesias, muchos hermanos han hablado de cuándo hay que irse al campo. Entonces, quiero compartir con ustedes algunas preguntas. La primera, ¿será que la iglesia, como institución, como la iglesia local, debe pensar en paralizar las construcciones de templos y prepararse para continuar congregándose en las casas como antiguamente se hacía, como en grupos pequeños? ¿Será que este es el tiempo de decir, ya no construimos más iglesia, no construimos más, tenemos que irnos al campo? Muchas gracias. Una interesante pregunta. Miren, justamente leímos una cita y si ustedes repasan lo que mencionamos, en el cual es maravillosa la instrucción de la sierva de Dios, cómo el Señor tiene tanto cuidado por su pueblo. Lo primero que yo quisiera decir es maravillo por el grado de la instrucción, ¿no es cierto? Es como que Dios dice, no quiero que se confundan, no quiero que se pierdan. Si ustedes estudian mis escritos van a encontrar clara instrucción, ¿no? Clara instrucción. Para todos aquellos que quieran hacer la voluntad de Dios hay clara instrucción. Entonces, miren, ella claramente dice en este marco ideal, ¿no? Porque hay un marco ideal, o sea, Dios claramente traza un marco ideal. En este marco de las instrucciones ideales de Dios, ella dice qué tipo de instituciones o edificios deben construirse en las ciudades. Ella menciona, dice ella, ¿no? Templos. Ella menciona templos. Casas de culto. En las ciudades debe haber casas de culto. Claro que sí, porque recuerden ustedes que tenemos una misión urbana que cumplir ahí, ¿no? Más bien, ella dice, vivan fuera, pero vengan a trabajar dentro. Claro que sí, reúnanse en las ciudades. Busquen salvar a las personas. Ella va a decir en otros lugares, es otro tema, en otros lugares, de que sería bueno tener restaurantes vegetarianos, por ejemplo, ¿no es cierto? De proyectos de servicio a la comunidad. O sea, todo lo que nos permita en nuestras visitas a la ciudad entrar en contacto con la comunidad. Y en ese sentido, ella habla de que las casas de culto deben ser parte de las edificaciones que el pueblo de Dios debe tener en las ciudades. Entonces, no es uno u otro, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de que en la estrategia de Dios hay lugar para que haya templos y se construyan templos que deben ser más bien estratégicos, ¿no es cierto? Que nos permitan conectarnos con la mayor cantidad de gente. Y por otro lado, ella habla de la importancia de vivir fuera, pero no tan lejos de los centros urbanos, de tal manera que podamos trabajar misioneramente en ellos. O sea, vivamos en el campo, pero trabajemos en la ciudad. Ese es el consejo, debemos trabajar en las ciudades a partir de los puestos de avanzada, ¿no es cierto? Desde fuera de las ciudades. Muy bien. Pastor, vamos a la segunda pregunta. Este llamado de nuestra hermana Elena de Huay de salir, de ir al campo, ¿es una salida grupal, congregacional, o es una salida individual o incluso familiar? Amplío la pregunta. En algunas ocasiones nos encontramos con hermanos que manifiestan lo siguiente: juntémonos 2, 3, 4, 5 familias, compramos un terreno en el campo y nos vamos a vivir en el campo. O es que esto tiene que ser de manera personal, cada familia tiene que decidirlo de manera particular. ¿Cómo debiera ser? Correcto. Muy bien, como hemos estado leyendo, el llamado es un llamado para que cada familia en oración busque la dirección del Espíritu Santo a través del estudio de la palabra de Dios, del espíritu de profecía, a través de la oración. Busca la dirección de Dios. Dios ha prometido que hay una dirección para cada familia porque cada familia vive una realidad distinta, tiene situación distinta. No hay dos familias que vivan la misma realidad. Entonces, cada familia debe hacer una búsqueda, especialmente los padres el padre y la madre son los primeros responsables en buscar y guiar a la familia en esta búsqueda de la conducción divina. Y como hemos estudiado también, Dios no es rígido. En esa búsqueda de la conducción, Dios les va a mostrar qué hacer y cómo hacerlo, ¿sí? Ahora, lógicamente, Dios puede trabajar con 2 o 3 familias al mismo tiempo. Dios es Dios, Dios puede hacerlo. Claro que sí, no podemos cerrarnos a eso. No podemos decir que así tiene que ser, como tampoco podemos decir así no puede ser, ¿no? Tenemos que estar abiertos a la manera como Dios vaya guiando. Lo que sí es importante es que ella sí aconseja que debemos evitar realizar fuera de las ciudades grandes concentraciones de adventistas. Ese es un problema que surgió en el tiempo de ella, ¿no? Hubo muchos adventistas que comenzaron a trasladarse a Battle Creek, ¿no es cierto? Allí se volvió de moda, ¿no? Era como el ideal de los adventistas en ese tiempo, ¿no? Todos querían vivir en Battle Creek, no soñaban con tener su terrenito en Battle Creek.
Y entonces, sí, comenzaron a llegar allí, pero comenzó a llegar mucha gente, comenzó a hacerse una gran concentración de adventistas, ¿sí? Y entonces ella dice que esto comenzó a matar el espíritu misionero de la gente, ¿no? Porque ya en un grupo grande, una iglesia grande, participan solo algunos, ¿no es cierto? Nos sentimos felices de estar allí entre adventistas, comunidad, amigos, hermanos, ¿no? Queremos adelantar el cielo a esta tierra, ¿no? Hay una clara advertencia a no hacer eso. Y es que tenemos que evitar vivir rodeado de muchos adventistas en grandes concentraciones. No, el consejo de ella es: dispérsense y vayan a lugares donde no ha llegado la luz, donde hay posibilidades de cumplir la misión. ¿Sí? Recuerden que el foco, eso se ve claramente en todos los consejos, el foco es doble: desarrollo del carácter, cumplimiento de la misión. Esos dos aspectos tienen que ser considerados constantemente. Salimos para que Dios nos prepare para cumplir mejor la misión. Así que tenemos que evitar las grandes concentraciones, ¿no? Que salgan 2 o 3 familias. Dios puede ser que saque 2 o 3 familias juntas. Pero decir que 20, 30, 40, 50, ya vamos a un pueblo adventista. No, no es el plan de Dios que haya pueblos adventistas. Muy bien. Pastor, la siguiente pregunta. Estamos en este proceso de salida. Elena de White, la hermana, nos invita a la salida. ¿Cómo enfrentar este proceso de salida sin el sentimiento de huida? Porque lo que usted nos ha expresado es que estamos en este proceso que Elena de White nos invita a salir. Llegará el momento cuando saldrá el decreto dominical que tendremos que huir, cuando salga el decreto de muerte. Entonces, puede ser que algún hermano esté escuchando, algún amigo esté escuchando y diga: me tengo que ir. Y se genera una desesperación, vendemos todo y nos vamos de aquí. Entonces, ¿cómo enfrentar este proceso de salida, pero que no sea una huida? Exactamente, justamente, para evitar, ¿no es cierto?, esas decisiones apresuradas. Y mire que Elena White usa allí el ejemplo del hombre de la parábola que se apresuró a construir una torre sin tomar todos los cálculos, todo el análisis necesario para hacer una decisión inteligente, ¿no?, apropiada. O sea, es interesante, Dios no conoce ni de premuras ni de retrasos, sus tiempos y sus maneras. Entonces es crucial que para no equivocarnos, para no caer en este apresuramiento que puede llevarnos a tomar decisiones erradas y luego arrepentimientos, debemos nosotros dedicar un tiempo al estudio y a la búsqueda de la dirección de Dios. No hagamos nada sin primero tener la certeza y la seguridad que es el Espíritu Santo el que nos está moviendo en cierta dirección, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de la dirección del Espíritu, quizás esto vale la pena ampliarlo un poquito, porque cuando el Espíritu Santo quiere guiarnos, Él nos guía de 3 maneras por lo menos. Hay 3 maneras, hay 3 herramientas muy útiles para distinguir la dirección del Espíritu Santo. Lo primero, la dirección del Espíritu Santo parte por el escrito está. Hay un claro mandamiento bíblico, hay una clara orientación al Espíritu. Es decir, hay un escrito, hay una palabra escrita. Porque el Espíritu Santo inspiró a los profetas. Así que la primera manera como Dios nos guía es a través de un escrito. Por eso necesitamos estudiar. Nadie, hermano, yo quiero subrayar esto. Nadie que no esté dispuesto a gastar tiempo en oración y estudio podrá tomar una decisión correcta. O sea, si tú no tomas tiempo para orar y estudiar por tu propia cuenta, porque Dios tiene que darte a ti, ¿sí? Si tú no tomas tiempo para buscar la dirección de Dios, entonces va a ser fácil que otros te confundan u otros te desvíen. Tú no puedes permitir eso, ¿no? Entonces tú tienes que ser guiado por Dios. Dios puede usar a otras personas para confirmar lo que Dios te está mostrando a ti. Esa es otra historia, ¿sí? Dios usa a otro con un consejo que confirma lo que Dios me está mostrando. Amén. Esa es la segunda manera como Dios guía, a través de la providencia. O sea, una vez que Dios comienza a inquietarme con un escrito está, encuentro la cita y dice: hay que salir, hay que buscar un lugar en el campo. Señor, ¿me estás diciendo esto a mí? Ok, Señor. Y no me deja, no está ahí, y no me deja, estoy luchando con mi conciencia. Dios te está queriendo decir algo. Y en eso aparece por ahí, tengo un hermano que no veías hace 25 años, ¿no? Te encuentras por el Facebook. No, hola, mi hermano, ¿qué tal? Oh, mira, qué gusto saludarte. Y en eso te dice: oye, ¿sabes qué, hermano? Mira, no sé por qué
Hoy decidí contactarte porque Dios ha puesto en mi corazón, tengo un deseo yo estoy preocupado por el tema de la salida a las ciudades, estoy pensando en esto. Qué interesante, mira tú. Dios te está inspirando con esto y ahora aparentemente de manera sorpresiva, coincidencial aparece. Es providencia. Tienes que estar muy atento a la providencia. A cosas que Dios va a hacer en tus circunstancias que van a confirmar que estás entendiendo bien el mensaje que leíste. Entonces, en segundo lugar, Dios confirma su dirección a través de la providencia, de circunstancias que Él genera para confirmar que se está moviendo. Y en tercer lugar, una vez que tú tomas la decisión bajo la dirección de Dios, Dios confirma esa decisión dándote paz, la paz sobrenatural del Espíritu. No hay inquietud, no hay miedo, no hay inseguridades, no hay nerviosismo, no, hay paz. Esa convicción que solo proviene del Espíritu Santo y que tú la recibes cuando te estás moviendo en la dirección de Dios, al ritmo de Dios. Dice la sierva de Dios que la evidencia máxima de la fe es hacer lo que Dios quiere en el momento que Dios quiere. Esa es la evidencia máxima de la fe. Mi pastor, concluyendo y compartiendo con usted la última pregunta. Seguramente muchos hermanos y amigos han escuchado esta hermosa ponencia, pero hay una realidad, y la realidad es que estamos viviendo en la ciudad. La realidad es que tenemos nuestra casita en la ciudad, tengo el trabajo en la ciudad, los hijos están estudiando en la ciudad, y pareciera ser que tomar esta decisión hoy es difícil, no porque no se quiera, es porque en todo este proceso hay circunstancias que tienen que ir arreglándose o solucionándose. Entonces, la pregunta es, pastor, ¿cuál sería el consejo para esa familia, para ese padre, para esa madre, de que escuchó este mensaje y ya, yo siento el llamado de Dios a salir? ¿Pero cómo lo hago? Usted ya dio algunas pistas, pero quisiera dejar esta pregunta, pastor, y también usted pudiera ya, me despido, agradeciendo su ponencia, y usted puede hacer un llamado, una reflexión a la iglesia, a todos nuestros amigos que están viendo este programa. Creo que sí, con todo. Quizás que comienzo con lo siguiente, ¿no? Si tú miras tus circunstancias y parece imposible, tengo tantas cosas, ¿no? que me comprometen, estudio de los hijos, trabajo, temas familiares, deudas en el sistema bancario, etcétera, etcétera. Pero querido hermano, dice la palabra de Dios, Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esta promesa, clama a mí y yo te responderé. Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios tiene 1000 maneras de resolver problemas donde nosotros no vemos ninguna alternativa. Sí, volvemos clave aquí. Si tú comienzas a buscar la dirección de Dios con todo tu corazón, Dios va a ayudarte a elaborar un plan para ir resolviendo paso a paso cada una de las situaciones que te impiden avanzar en la dirección de Dios. Él te va a mostrar. Él va a mostrar cómo resolver lo de los hijos. Él te va a ayudar a cómo resolver el tema de la deuda. Él te va a resolver él te va a ayudar a resolver el tema de la familia. Él te va a ayudar. O sea, el tema es así, lo que uno descubre, el libro de Daniel, el capítulo 1, es una maravillosa experiencia y un ejemplo de cómo obra Dios. ¿Sí? Antes del versículo 8 de Daniel, capítulo 1, todo es problemas, crisis y dificultades para Daniel. Él está en una situación imposible. Ser fiel a Dios en la corte del rey de Babilonia es un imposible. Si alguien tenía dificultades para obedecer a Daniel, era un esclavo. ¿Qué opción tenía él? ¿Qué posibilidad tenía él de obedecer? Él no era dueño de sus decisiones. Él podía haberse excusado, decir, Señor, yo soy un esclavo. No me puedes pedir que te obedezcan. Por favor, entiende que aquí no se puede. No estoy en mi casa, en Jerusalén yo podía obedecerte. Aquí no puedo hacer nada, no puedo escoger ni mi nombre. Acá me han puesto hasta el nombre, me escogen la comida. No tengo libertad. Pero en medio de esa situación, Daniel buscó la dirección de Dios. El versículo 8 es clave, dice que él buscó la dirección de Dios y tomó una decisión. Decidió no contaminarse, decidió hacer lo correcto y decidió dar un paso de fe. Y cuando él comienza a dar el paso de fe, entonces la poderosa mano de Dios comienza a obrar. Comienza a obrar. Lo primero que hace es darle gracia con Aspenaz, con el siervo del rey, con el que era el eunuco el que dirigía el grupo.
le da gracia, se hacen amigos, ¿no? Le da un amigo. Dice, oye, se hacen amigos, no le da gracia. Dice, oye, hermano, mira, ¿será que puedes ayudarme con la comida? ¿No? Y él declara que son temas de salud, ¿no? Mira, por temas de salud yo voy a comer, dame agua nomás y verduras. Y él dice, ok, mira, 10 días probemos. Dice, ok, probemos 10 días. Mira cómo Dios le da gracia, cómo Dios le da una oportunidad para que él pueda obedecer lo que ya había decidido. La clave es la decisión de fe. Yo voy a obedecer a pesar de las imposibilidades. Y entonces Dios comienza a hacer que lo imposible se torne posible. Comienzas a vivir una experiencia de fe. La poderosa mano de Dios comienza a obrar. Y tú conoces el resto de la historia, porque ese fue el primer milagro que hizo Dios con Daniel. Y después viene el otro milagro, el otro milagro, el otro milagro, el otro milagro. Y finalmente, el milagro final, 10 veces mejor en los resultados de los exámenes que se toman en la universidad más prestigiosa de Babilonia. 10 veces mejor. La bendición de Dios reposa plenamente sobre ellos y ellos se convierten en gobernadores en Babilonia. El esclavo es elevado a la posición de gobernador, porque la promesa de 1 Samuel 2:30 es real. Yo honro a los que me honran. Y si tú decides dar un paso de fe para honrar a Dios, prepárate, hermano, porque la bendición viene. Él dará solución a cada uno de los problemas y tú podrás dar cada vez nuevos pasos de fe que te permitirán recibir nuevas bendiciones y cada bendición te permitirá tener un nuevo testimonio y el testimonio tú tendrás que proclamarlo y contarlo a otros. Porque la misión no solo se trata de contar lo que yo he leído o escuchado de Dios. La misión esencialmente se trata de compartir el testimonio de tu experiencia real con Dios, de la manera maravillosa como el Dios de la Biblia se manifiesta en tu vida y demuestra su poder en ti. Cuando Dios muestra su poder en ti, entonces tú eres capacitado por Dios para despertar en otro el deseo de vivir lo mismo. Dice, oye, pero ¿cómo estás viviendo lo que estás viviendo? Yo recuerdo la deuda que tenías, yo recuerdo los problemas que tenías. ¿Cómo te liberaste de todo eso? Y tú vas a decir, mira, yo comencé a dar pasos de fe y Dios comenzó a hacer milagros, hermano. Así que yo te aconsejo que hagas lo mismo. Busca al Señor, comienza a dar pasos de fe, porque seguramente Dios también tiene milagros para ti. Amén. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias por este hermoso mensaje y que queda muy claro para la iglesia cuál es el Amén. tiempo y cómo debe ser hecho. Amén, amén. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos de la Unión Chilena y de todos los países que estamos conectados en este momento, hermanos. Como les vuelvo a mencionar lo que señalé en la introducción. Tenemos que estar muy atentos a las señales del tiempo del fin, como adventistas del séptimo día, así es, de todas las señales. Pero hay una señal, es la única señal en que nosotros tenemos participación directa. Es la terminación de la predicación del mensaje del Amén. Esa debe ser nuestro foco. Esa señal es la que debe guiar nuestro norte, porque esa es la parte que Dios espera que nosotros cumplamos antes que se cierre el tiempo de gracia. Y todo lo que hemos estudiado tiene que ver con eso, con cómo prepararnos mejor para que Dios pueda usarnos más como Él desea. Porque la misión final no se trata de lo que tú y yo podemos hacer con nuestras débiles fuerzas humanas. La misión de Dios tiene que ver con lo que el todopoderoso Dios puede hacer con estas hijas de barro que somos nosotros, con estos débiles humanos, cuando nos consagramos a Él. Entonces, como en el Pentecostés, Dios tomará lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte y mostrará su gloria en nuestras vidas y nos usará para hacer aquello que parece imposible, que es terminar la predicación del Evangelio. Y tenemos, por lo tanto, que movernos en esa dirección, porque Cristo viene, mi hermano. No hay tiempo que perder. Salgamos a su encuentro. Amén. Pronto se cumple esta promesa. Muchas bendiciones, un abrazo inmenso para cada uno de ustedes.